¿Qué onda, gente? Bienvenidos de nuevo a Lore Chido. Hoy no solo vamos a ver lo que hacen, sino por qué lo hacen. Estamos en un momento de crecimiento para el prota, y estas son las escenas donde realmente conocemos quiénes son estos personajes. Claire regresó en sí por la voz de un extraño que resonó en su cabeza, la cual la instaba a despertarse de inmediato debido a una situación extremadamente mala. Al abrir los ojos en medio de una niebla blanca, descubrió que estaba encadenada con esposas a una mesa metálica que recordaba a un sombrío lecho quirúrgico para experimentos siniestros. Cerca, en la misma posición de indefensión, se encontraba Alexia. Claire comenzó a llamar a la princesa, animándola a volver en sí lo antes posible. Alexia abrió los ojos con un gemido, apenas logrando comprender en dónde se encontraban exactamente. Las chicas miraron a su alrededor y se quedaron congeladas en un profundo shock por lo que vieron. Frente a ellas se erguían 4 cápsulas cilíndricas llenas de un siniestro líquido rojo, dentro de las cuales había cuerpos humanos. La princesa sugirió con horror que se trataba de los mismos estudiantes que figuraban en las listas de desaparecidos, y Claire confirmó su terrible sospecha. La voz en la cabeza de Claire explicó que estos tanques se utilizan para la absorción forzada de magia con el fin de despertar al demonio Diabolos. Fue necesario buscar una salida de inmediato para no repetir el terrible destino de estos prisioneros. Alexia y Claire intentaron con todas sus fuerzas romper las cadenas, pero los brazaletes de metal ni siquiera se movieron. Claire constató con frustración que una fuerza externa bloqueaba por completo su energía mágica. La princesa estalló en furia con maldiciones hacia el traidor Isaac, quien se había atrevido a hacerles algo semejante. En ese momento, las cápsulas cilíndricas emitieron un zumbido sordo y el líquido escarlata comenzó a verterse lentamente de 2 tanques. Las chicas se miraron asustadas, sin entender la esencia de lo que estaba sucediendo, cuando una voz desconocida llegó desde atrás. El hombre que apareció de la oscuridad notó con satisfacción su oportuno despertar, añadiendo que la preparación de las nuevas cápsulas ya se había completado en un 90%. Ante las prisioneras apareció un joven de cabello blanco plateado, cuya apariencia refinada parecía salida de las páginas de un cuento de hadas. Las cautivas guardaron silencio por un momento, fascinadas al ver a este hermoso desconocido. Ante la pregunta de la princesa sobre su identidad, el chico se presentó como Fenrir, quien ocupa el 5º lugar en los asientos de los caballeros de la mesa redonda. El anuncio de este nombre hizo temblar a las chicas, ya que físicamente Fenrir se veía muy joven, tal vez incluso más joven que las propias prisioneras. Como si leyera sus pensamientos, el joven de cabello blanco comentó cínicamente que ante la vida eterna la edad no tiene absolutamente ninguna importancia. Se detuvo frente a las 2 cápsulas llenas de sangre y expresó directamente sus planes: colocar a Claire y a Alexia dentro de estos recipientes. Inicialmente, la orden planeaba extraer la energía a través de los collares de los estudiantes, pero la aparición de fuentes de magia de tan alta calidad simplificó significativamente la tarea y le ahorró a Fenrir molestias innecesarias. La risa burlona del aristócrata resonó por el laboratorio. Claire intentó frenar al enemigo, recordándole el caos reinante en la academia y el castigo inevitable por tales atrocidades. Sin embargo, Fenrir solo preguntó con desdén quién exactamente se atrevería a castigarlos, si los caballeros reales o las propias prisioneras indefensas. Enfatizó que su orden gobierna de manera absoluta en el mundo subterráneo, y que desde el exterior nadie podrá jamás alcanzarlos. Cuando Alexia mencionó en voz baja que Shadow Garden se encontraba aquí, Fenrir se congeló por un instante. Al segundo siguiente, estalló en una risa burlona, genuinamente sorprendido de que la princesa real confiara en la protección de una banda de desconocidos. Calificó su situación de verdaderamente lamentable, lo que hizo que Alexia se pusiera roja de ira y apretara los dientes hasta sentir dolor. Fenrir continuó desarrollando la idea, poniendo en duda la capacidad de Shadow Garden para impartir justicia. Sacó sin ceremonias los cuerpos sin vida de los estudiantes agotados de las cápsulas y los arrojó lejos por falta de utilidad. El verdugo de cabello blanco añadió que Shadow Garden está compuesto por los mismos habitantes del subsuelo que ellos, por lo que no se puede hablar de ninguna justicia. En su opinión, la próxima batalla entre las 2 facciones será solo un reparto más del poder en el mundo de las sombras, donde el ganador se lo llevará todo. Fenrir se giró hacia las chicas encadenadas y sus ojos brillaron de manera siniestra con una luz escarlata.
Anunció la finalización completa de todos los preparativos y el comienzo del tan esperado proceso de resurrección. Fenrir se dirigió primero a Claire, comentando que le habían llegado informes sobre el uso que ella hacía de ciertos poderes extraños. Levantó la barbilla con arrogancia, de pie junto a la mesa quirúrgica. Claire, en respuesta, solo exigió desesperadamente que la soltara. Al examinar a la prisionera, el caballero de cabello blanco de la mesa redonda constató que por sus venas corría de hecho una densa sangre antigua. Sin embargo, no había nada único en ello y tenía la intención de resolverlo todo personalmente. Con estas palabras, intentó clavar una jeringa llena de líquido rojo directamente en el cuello de Claire. La chica movía la cabeza con furia y se resistía, pero la fuerza física de Fenrir resultó ser demasiado grande. Él cortó fríamente diciendo que todos los intentos eran inútiles. La aguja tocó su piel, pero en ese mismo instante, la voz descontenta de Aurora resonó en la conciencia de Claire. La entidad antigua le reprochó a la chica el largo retraso, tras lo cual fluyó hacia el exterior un colosal flujo de densa energía mágica. Debido a este estallido, la jeringa de plástico se rompió en pedazos, y las fuertes esposas de acero saltaron de las muñecas con un tintineo. Fenrir retrocedió unos pasos desconcertado, asombrado por la repentina manifestación de un maná tan poderoso. En la cabeza de Claire sonaron las palabras de Aurora sobre su disposición a compartir sus poderes. La chica agradeció mentalmente a su aliada, desenvainó instantáneamente su espada y con un golpe certero cortó las cadenas de las manos de Alexia. La princesa alabó a su amiga, también sacó su arma y se preparó para la batalla. Fenrir fijó una mirada penetrante en Claire, preguntando si realmente acababa de pronunciar el nombre de Aurora. La chica lo confirmó, inquiriendo si el líder de la orden conocía a este espíritu. El joven de cabello blanco sonrió de manera siniestra y decidió comprobar personalmente la autenticidad de sus palabras. Invocó al legendario colmillo de sangre, y directamente del vacío espacial se materializó una enorme hoja en su mano. Esta arma superaba en longitud la estatura del propio dueño, y su filo ardía de manera siniestra con una llama escarlata. Alexia murmuró asustada el nombre de este artefacto, recordando las antiguas leyendas sobre la espada mágica del más grande guerrero del pasado. Con la sola vista del colmillo de sangre, un escalofrío recorrió la espalda de las chicas, y la pesada presión que emanaba de la hoja paralizó literalmente la voluntad. La princesa instó a Claire a mantener la máxima vigilancia. Claire aseguró que lo entendía todo, y mentalmente le preguntó a Aurora si planeaba participar en la batalla. La entidad respondió con una negativa, explicando que su reserva común de energía era muy limitada. Además, el control directo del cuerpo de Claire podría acarrear consecuencias demasiado graves para el organismo humano. Aurora le recomendó a la chica que aprendiera a manejar esta fuerza por sí misma. Claire estuvo de acuerdo con sus argumentos y comenzó a concentrar el maná dentro de sí. Poco a poco, llegó a ella una clara comprensión de cómo las dos energías extrañas dentro de su cuerpo se fusionaban suavemente en un todo único. Al segundo siguiente, Claire redujo la distancia con el enemigo a la velocidad del rayo. Fenrir tomó su embestida como algo natural y se preparó para recibir el golpe en su enorme hoja. Sin embargo, Claire le dio una sorpresa. Un tentáculo escarlata brotó repentinamente de su mano derecha, el cual, por su voluntad, se enroscó fuertemente alrededor del filo del colmillo de sangre, privando al enemigo de libertad de maniobra. La chica exclamó triunfante, esperando el éxito de su truco, pero Fenrir solo la instó con arrogancia a no alegrarse antes de tiempo. Con un movimiento fuerte y seco de su mano, hizo girar el colmillo de sangre, y los brotes rojos que lo sujetaban se rompieron instantáneamente en salpicaduras de sangre. Claire no retrocedió e inmediatamente dio el siguiente paso. Se deslizó hábilmente bajo la trayectoria de la espada enemiga, redujo la distancia y asestó un golpe cortante directo al cuerpo de Fenrir. Resonó un crujido ensordecedor de metal. El caballero de cabello blanco logró bloquear la embestida, y lo hizo utilizando la empuñadura ordinaria de su colosal arma. Claire se quedó congelada por el asombro, sin creer que su mejor ataque hubiera sido detenido de una manera tan descuidada. Fenrir comentó con desdén que su victoria en el festival de Busin no valía nada, que su propio estilo era solo un lamentable juego de niños.
Con un ligero movimiento, giró el colmillo de sangre, arrojó sin dificultad la espada de Claire a un lado y asestó un golpe devastador con el pomo directamente en su barbilla. Debido a esta embestida, un pesado gemido escapó del pecho de la chica. Para amortiguar al máximo la inercia del golpe, Claire saltó rápidamente hacia atrás. No obstante, el daño resultó ser doloroso, y sus labios se tiñeron de sangre. Fenrir arremetió de inmediato al ataque, con la intención de rematar a la oponente que había perdido la estabilidad. Sin embargo, en medio de su rápido avance, el joven de cabello blanco se detuvo en seco. Para su gran sorpresa, la hoja de alguien ya había logrado clavarse profundamente directo en su hombro izquierdo. Fenrir constató con asombro que, si hubiera continuado moviéndose, inevitablemente habría recibido un golpe directo en el corazón. El ataque exitoso fue realizado por Alexia. El caballero de cabello blanco admitió que sabía sobre la búsqueda de ella por un momento propicio, pero de ninguna manera esperaba tal rapidez. Retrocedió, jalando consigo el colmillo de sangre. De la profunda herida en el hombro izquierdo brotó sangre, sin embargo, esto no le importaba en absoluto al verdugo. Con un grito furioso, Fenrir realizó un movimiento poderoso y devastador con su espada colosal. La trayectoria del ataque llevaba consigo una fuerza destructiva colosal. Alexia se preparó para recibir este golpe con su arma, aunque sus movimientos no se distinguían por una alta velocidad, y además la reserva de magia en la hoja era extremadamente pequeña. En condiciones normales, resistir contra tal embestida era imposible. Al instante siguiente, el colmillo de sangre destrozó con facilidad la espada de Alexia en 1000 pedazos. Sin embargo, justo antes del momento del impacto, la princesa logró dar un calculado medio paso hacia atrás. Ella modificó con precisión milimétrica el ángulo de inclinación de los restos de su arma y obligó a la inercia del golpe enemigo a pasar de largo tangencialmente, redireccionando por completo su flujo. Fenrir exhaló con sorpresa. Alexia, por su parte, aprovechó este fugaz instante para un contraataque inmediato. Con un movimiento mínimo y empleando la cantidad más insignificante de maná, asestó una estocada quirúrgicamente precisa directo en el punto vulnerable del cuerpo del enemigo. Con un impacto certero. Este ataque debió haber sido mortal para Fenrir. Por todas las leyes del combate, no le quedaba tiempo para reaccionar, puesto que el colmillo de sangre todavía se encontraba en la fase final del balanceo. Sin embargo, Fenrir pisó con fuerza las losas de piedra. La tierra se estremeció por una vibración potentísima, y el caballero de la mesa redonda desplazó el centro de gravedad de una manera absolutamente inaccesible para un ser humano común. La hoja de Alexia solo cortó el aire, dejando un rasguño superficial en la mejilla del oponente. Fenrir mantuvo el equilibrio, pero resultó arrojado muy hacia atrás. Él calificó despectivamente el estilo de ella como la espada de un plebeyo, recordándole que sus habilidades siempre se situaron por debajo de los talentos de la princesa Iris y fueron abiertamente despreciadas. Alexia objetó con orgullo que la esgrima de las personas comunes no era tan desesperanzadora. Fenrir comentó con ironía que estaría encantado de encontrarse con ella dentro de 100 años, ya que la verdadera maestría es el fruto de acumulaciones seculares, y lo más importante es saber ver esta colosal diferencia. Con estas palabras, el anciano cerró los ojos. Anunció su intención de tomarse el combate más en serio, y en ese mismo segundo la atmósfera en la sala subterránea cambió drásticamente. Desde el interior de Fenrir brotó una energía mágica inaudita y abrumadora. Simultáneamente, su refinado cabello plateado comenzó a perder el brillo con rapidez, su rostro se cubrió de profundas arrugas de vejez y sus extremidades se marchitaron dolorosamente. Cuando abrió lentamente los párpados, en lugar del hermoso joven apareció ante las chicas un viejo decrépito y encorvado. Alexia y Claire comprendieron que este era su verdadero aspecto. Exteriormente se veía tan endeble que parecía listo para derrumbarse ante el menor empuje. Sin embargo, ni la princesa ni su amiga se atrevieron a relajarse. A pesar de su apariencia lamentable, el peso de la presión que emanaba de él aumentó hasta escalas inimaginables. El sudor frío rodó por las mejillas de las chicas. En la conciencia de Claire resonó el susurro conmocionado de Aurora, quien reconoció en este monstruo al demonio de Migar. Claire le repitió mentalmente la pregunta sobre este nombre. La entidad antigua explicó apresuradamente que, en el pasado lejano,
Este hombre era el asesino más temible y despiadado de toda la región, guiado únicamente por la sed de un poder ilimitado. Según sus cálculos, él debió haber muerto de vejez hace mucho tiempo. Fenrir habló con una voz de anciano chirriante y temblorosa, señalando que difícilmente alguien conocía ese nombre en los tiempos actuales. Adivinó con exactitud la presencia de la bruja de la calamidad y acusó a Aurora de tener la intención de utilizar el cuerpo de la joven Claire como un recipiente de sacrificio para su resurrección. Claire intentó exigir explicaciones a Aurora, pero ésta le ordenó con firmeza concentrarse, calificando las palabras ya o viejo como solo una artimaña para adormecer la vigilancia. Sin embargo, ya no tenían tiempo para reaccionar. Fenrir realizó una embestida fulminante, y el filo del colmillo de sangre se alargó de forma antinatural. Como un látigo flexible y letal, la hoja escarlata se dirigió directamente al cuello de Claire. En un estado de profundo shock, la chica vio claramente la aproximación de una muerte inevitable. En el momento más crítico, los ojos de Claire cambiaron repentinamente de color a un púrpura profundo. Directamente de su cuerpo brotaron a una velocidad desenfrenada más de 100 tentáculos escarlatas. Con un movimiento poderoso, repelieron el colmillo de sangre y luego se dirigieron instantáneamente hacia el propio Fenrir. El anciano solo comentó con aprobación la manifestación del verdadero poder de Diabolos. Con su cuerpo marchito, esquivaba con una gracia asombrosa el incesante bombardeo de los brotes sangrientos. Los tentáculos pasaban una y otra vez a milímetros de él, convirtiendo sus viejas ropas en harapos desgarrados. Sin embargo, no pudieron dejar ni un solo rasguño en su piel. Al segundo siguiente, todos los látigos escarlatas detonaron simultáneamente y se disiparon sin dejar rastro. Es increíble ver cómo evolucionan tras cada evento. Me encantaría leer qué piensan ustedes sobre este cambio de actitud del prota. Gracias por el apoyo de siempre, ya se la saben, nos vemos en la que sigue.